va a tratar sobre las controversias de la inducción puberal en niñas. Me podía salir último. Ahí sí. Entonces, vamos a hablar sobre controversia de la inducción puberal en niñas. La presentación tiene relación con mi reciente rotación de ginecología infantil. La idea es que, por problemas de traslado, la doctora Claudia Ságer iba a intentar conectarse con nosotros para hacer algunos comentarios, pero tenía que movilizarse entre San Joaquín y San Carlos, así que quizá iba a tener un poco de inconveniente en el horario. Vamos a partir con un caso clínico. Se trata de una paciente que ingresó a la unidad o a la red de la Universidad Católica a los 9 años, 2 meses. Esta paciente es portadora de un síndrome de Turner. Como antecedentes perinatales, una recién nacida de término con un peso de 3,6 kg, una talla 48 centímetros, su cariograma es 46X0. Al examen físico en esa oportunidad, a los 9 años, destacaba una hipertricosis severa generalizada, que en realidad los padres decían que lo tenía desde siempre, sinusitis, que es cuando se unen en el fondo los vellos en las cejas, una tiroides que se palpaba normal, tenía mamilas separadas, cardiopulmonar y abdominal, sus genitales femeninos sin acción estrogénica, pese a tener 9 años, un clítoris normal, vello suprapúbico escaso, pero igual al resto del vello corporal, y una columna que estaba impresionada interna. Y en las extremidades, en las manos, no había acortamiento de sus metacarpianos. Dentro de sus antecedentes mórbidos por sistema, destaca a nivel cardíaco una aorta bicúspide no obstructiva. Desde el punto de vista renal, la paciente había presentado 2 infecciones urinarias en el periodo neonatal y lactante, pero con ecografía renal y vesical normal. Tenía seguimiento por otorrino con audiometrías normales y tenía también estudios de secuencia específica del cromosoma Y negativo. En cuanto al crecimiento, era una paciente que para su síndrome era concordante con talla baja, que es lo esperado. Estaba usando hormonas de crecimiento desde los 6 años, 6 meses, y en seguimiento también por poliendocrino, con una velocidad de crecimiento de 5 centímetros por año. De los antecedentes familiares, destaca que es hija de papás sanos, no consanguíneos. La mamá tiene una talla de 1,55, el papá una talla de 1,70. Entonces, si uno revisa hasta ahí en una paciente con síndrome de Turner, vemos que tiene como bastante checklist, por así decirlo, de las cosas que nos debemos preocupar. Es decir, cardíaco, aórtico, perdón, cardíaco, otorrino, oftalmológico, crecimiento, pero nos falta un ítem, ¿verdad? Que sería la pubertad, que es lo que viene ahora. La primera consulta a ginecología de esta paciente fue a los 11 años, 9 meses. En ese momento se decide iniciar una inducción puberal con estradiol, que es Primaquil. Se inició a una dosis baja de 0,25 miligramos por día, que como vamos a ver más adelante, esto corresponde aproximadamente a 1/8 de la dosis de sustitución que usaría una mujer adulta. Y en ese momento, cuando ella parte su tratamiento, tenía el mismo examen prepuberal que se describía a los 9 años, 2 meses. Inició el medicamento y a los 6 meses o a los 12 años, 3, se objetiva que mantenía su mama en Tanner 1, tenía un vello púbico en Tanner 3, eso había progresado, tenía genitales con leve estrogenización, se pesquisa de esa oportunidad una escoliosis severa, así que se hizo la derivación respectiva y se decidió completar 6 meses de Primaquil a dosis de 0,25 miligramos y luego aumentar a 0,5 miligramos al día. Con esta nueva dosis y tras un periodo de 6 meses de tratamiento, las mamas progresan de Tanner 1 a Tanner 2 bilateral, el vello púbico se mantuvo en igual desarrollo y los genitales presentaban signos de estrogenización. Se realizó en esta oportunidad una ecografía ginecológica que mostraba un útero prepuber y sí tenía línea endometrial fina, y una radiografía de edad ósea con 13 años para una edad cronológica de 12 años 4, bastante acorde. Entonces, nuevamente, en este escalón del Primaquina 0,5 miligramos o estradiol 0,5 miligramos, se mantuvo la dosis hasta completar por 6 meses y luego se aumentó la dosis a 0,75 miligramos al día. Y en esta oportunidad se decide solicitar hormona antimoleriana, lo cual es bastante adecuado, dado que siempre hay que pensar en la fertilidad de las pacientes. Nuestra paciente es una paciente con síndrome de Turner, entonces ahí es discutible la fertilidad o los riesgos para la paciente, pero hay ocasiones en que se debe realizar inducción puberal en pacientes que no son Turner y obviamente
muchos factores o exámenes, como son la hormona antimoleriana, son de gran utilidad para ver si hay o no algo de reserva ovárica. Entonces, los controles siguientes vemos que la paciente fue escalonando gradualmente la dosis de estrógeno de 0,75 a 1. Y lo que sí destaca es que si bien en el examen control tenía un estradiol bastante adecuado, en 47,4 a los 13 años y 2 meses, sus genitales o el grado de estrogenización de sus genitales era variable. En ese momento se objetivó que había una adherencia un poco irregular, así que se decidió cambiar la vía de administración del estrógeno a transdérmica por un periodo de 6 meses y al control de los 14 años, 6 meses, ya se observó en la ecografía cambios. Había un útero que había aumentado en longitud 3,2 centímetros, un endometrio que estaba un poquito más grueso de 4 milímetros. Y usando los estrógenos transdérmicos, la paciente presentó menarquia, que fue a la edad de 14 años, 9 meses. En el fondo, si uno piensa en general, comenzó la inducción a los 11 años, 9. Así que más de 2 años demoró en presentar un sangrado en el que eso fue solito, sin efecto de progesterona. Entonces, después de la pospenarquia, en el fondo, lo que se decide fue mantener el Primaquín inicialmente a la dosis que venía recibiéndola, bueno, mantener la dosis pero en equivalencia a vía oral nuevamente, porque estaba usando lo transdérmico. Y lo que se comienza a hacer después del periodo posmenarquia es ciclar la paciente. Y se cicla con progesterona, que en este caso se decidió hacer con Dupastón, que es progesterona en el fondo, por 10 días, cada 2 meses, y con ello la paciente presentaba reglas normales de 4 a 5 días, mes por medio, sin mayores eventualidades o mayores intercurrencias durante su tratamiento. Lo importante acá es que yo puse en blanco a los 16 años 2, que todavía sigue recibiendo el Primaquina 1,5 miligramos al día. ¿Por qué lo puse? Porque es importante, como vamos a ver, que en general la recomendación es que una vez que la paciente con inducción puberal presenta reglas inducidas por la progesterona o de forma espontánea, uno las vaya ciclando con progesterona, pero que aunque la inicie, eso no quita que yo deba seguir subiendo mi dosis de estrógeno hasta llegar a esta dosis de sustitución equivalente a una mujer adulta, que son los 2 miligramos. ¿Y por qué? Porque es con esa dosis con la que se ha demostrado todos los beneficios que vamos a revisar del uso de estrógenos en las pacientes con hipogonadismo, como son la salud cardiovascular, ósea, talla, eh, cambios físicos, etc. Por eso la idea es no detenerse en el aumento de estrógeno, aunque hayamos obtenido menarquia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Revisar las recomendaciones actuales en terapia de inducción puberal en las niñas, revisar quiénes tienen la indicación, cuáles son los objetivos de tratar, cuál es la evidencia disponible en ciertos puntos controversiales, como pueden ser la mejor edad de inicio, la vía ideal de la administración de los estrógenos y el impacto de la terapia de estrógenos en la salud adulta, en la salud ósea, y cardiovascular. Y por último, revisar las presentaciones de estrógeno y progestina disponibles en Chile y cuáles son los esquemas que se sugieren a nivel local. Mirta, perdón, yo tengo una pregunta, dos preguntas en realidad. ¿Sí? No sé si no lo vi, pero ¿tenía evaluación de densitometría antes del inicio del tratamiento? No, ¿O en algún no, antes de la momento? inicio, No, no tiene. en algún ¿Y momento durante su sí, pero claro, después, ahora después de la menarquia sí tuvo una densitometría mineralosa, pero previo no tenía. ¿Y lo otro, había alguna razón en particular para que no se hubiera aumentado la dosis de estrógeno? La verdad es que la adherencia, los pacientes se perdían a los controles, la citaban por ejemplo, 6 años, a los 6 meses aparecía a los 8. Entonces, en este momento, cuando se hizo el cambio de estrógeno, le correspondía, cuando se hizo el cambio de la vía de administración de oral a transdérmico, le correspondía seguir escalando en la dosis, pero se probó de esa forma, viendo si cambiando la vía de administración mejoraba la adherencia. De hecho, llama la atención que en el seguimiento, en un control tenía genitales estrogenizados, al siguiente no, al siguiente muy escaso. La ecografía uterina mostró poco crecimiento del útero, pero como vamos a ver, eso es esperable en una niña con síndrome de Turner. Se ha visto que en general, pese a la inducción, el crecimiento uterino no es el que uno esperaría para una paciente que está en inducción. Pero los otros cambios sí se sabe que era por problemas de adherencia. Gracias. Entonces, ¿continúo?
Entonces, como recordatorio, la pubertad es un proceso fisiológico durante el cual se desarrollan todos los caracteres sexuales secundarios y está a cargo del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Pero no solo se limita al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios clásicamente conocidos, sino que también se adquiere es una etapa en la que se adquiere todo lo que es composición corporal, del desarrollo cerebral, cardiovascular y esquelético. Por lo tanto, van todos los cambios físicos acompañados de todos los cambios también emocionales, psicosociales de la adolescente. Por lo tanto, es súper importante que este proceso de inducción sea una edad comparable con los pares para no provocar ninguna disforia o trastornos anímicos o ningún problema en los pacientes. Entonces, este es un recordatorio como de la evolución autogénica del eje hipotálamo hipófisis gonadal en la niña. Recordemos que la mini pubertad es un periodo en donde se activa el eje hipotálamo hipófisis gonadal en los primeros meses de vida y está dada por un pic de LH que ocurre inicialmente en el primer día postnatal durante unas primeras 24 horas y después va seguido de, o sea, este pic se mantiene, pero luego viene nuestro verdadero pic de mini pubertad que ocurre entre los 1 y 3 meses de edad y solo para mencionar, este pic en general en los recién nacidos pretérminos es un poco más acentuado que en los recién nacidos de término. Entonces, el significado completo de esta mini pubertad del todo no está claro, pero sí sabemos que puede afectar el desarrollo cerebral, que puede ser responsable de las diferencias en la composición corporal, y en este caso de los pacientes que sufren de hipogonadismo y uno tiene algún diagnóstico previo antenatal o en el periodo de recién nacido, a nosotros nos sirve como una ventana terapéutica para medir gonadotrofinas en el fondo. Entonces, el inicio de la pubertad en las niñas se define típicamente por los signos de acción de los estrógenos, que lo vemos con el botón mamario, y el aumento de la velocidad de crecimiento, que en promedio ocurre a los 10 años, pero sabemos que es normal entre los 8 y los 13 años. Ahora, la hormona hipotalámica, o sea, la hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofinas, que es la GnRH, va a inducir en las células gonadotropas de la hipófisis la secreción pulsátil de la gonadotrofina, que son la LH y FSH, que son las que van a ir a actuar a nivel ovárico para producir estrógenos y progesterona. Pero además se producen otros, o sea, secundarios o como consecuencia de toda esta cascada hormonal, se producen otros péptidos gonadales, como son las inhibinas, la activina, la progesterona, la factor de crecimiento insulino, similar a la insulina tipo 3, y la hormona antimuleriana, como habíamos visto, que se le midió a nuestra paciente. Y eso, como vamos a ver después, es importante porque nos sirve para evaluar reserva ovárica o incluso evaluar fertilidad futura. Entonces, finalmente, el eje hipotálamo hipófisis gonadal maduro que acabamos de describir se va a traducir en lo que vemos en este gráfico en el fondo. Se va a traducir en pics cíclicos de estrógenos, de progesterona, de LH y de FSH que van a estar responsables de mantener el ciclo ovárico y un ciclo uterino normal, con una fase ovulatoria, una fase secretora, un útero que se descama periódicamente, pensando en la capacidad reproductiva de nuestro paciente. Ahora, esta normalidad descrita en las diapositivas previas no siempre está presente en todas las mujeres. Entonces, ¿en quiénes tenemos que considerar la inducción puberal? La verdad es que en general, en el caso de las niñas, lo más frecuente es Turner, pero hay muchas otras condiciones que se pueden presentar y que requieran terapia de inducción. Puede requerir inducción puberal, como se muestra en la gráfica, cualquier niña que no muestre ningún signo de pubertad a los 13 años, obviamente esa niña requiere una evaluación completa de su pubertad retrasada, y los pacientes con desarrollo sexual diferente también pueden requerir manejo o inducción de su pubertad. Estos grupos los dividimos en 3 categorías principales, que son los DST cromosómicos, y el principal en este grupo son las niñas con síndrome de Turner, ya sea con cariotipo 46X0 o mosaicos. También puede haber DSD 46XX, bueno, y los XY, pero que no es parte de la presentación. Y también tenemos niñas que pueden requerir inducción de pubertad por presentar diagnóstico de un hipogonadismo hipogonadotropo. Y en este caso, el hipogonadismo hipogonadotropo se puede dividir en congénito o adquirido, y del grupo del congénito, a su vez, se subdivide en el hipogonadismo normósmico y en el síndrome de Kallmann o con olfato deficiente. Y el hipogonadismo adquirido ya es un grupo mucho más grande que incluye muchas enfermedades sistémicas funcionales
que obviamente en un paciente que no tiene desarrollo puberal, ya sea que lo inicie, no progresa, o que no lo inicie de forma espontánea, siempre esas causas secundarias o adquiridas hay que descartarlas. También en el grupo de las causas adquiridas están todas las secuelas de tratamientos oncológicos, todas las secuelas del cáncer en sí mismo y del tratamiento que esas pacientes requirieron. ¿Ya? Ahora, en esta tabla es una continuación de la anterior, pero lo que me importa destacar es que en relación al síndrome de Turner, vemos que en el fondo se muestran las enfermedades, pero no todas van a requerir inducción puberal. ¿Y esto por qué? Porque ocurre que hay una proporción considerable de pacientes que, pese a tener un diagnóstico, igual pueden iniciar una pubertad espontánea. Esto suele ocurrir en una proporción considerable de los pacientes con síndrome de Turner, que como dijimos, nuestra población objetivo acá más frecuente. Este grupo de pacientes suelen tener una pubertad que se inicia espontáneamente. El porcentaje puede llegar hasta un 50% cuando hay mosaicismo y presentando incluso una menarquia en 15 a 30% de los casos, con ciclos menstruales regulares. Ahora, aunque se ha visto que pese a que inicien la pubertad espontáneamente o la progresión sea también natural, espontánea, se manifiestan en el seguimiento con una falla ovárica prematura. Entonces, visto de la forma inversa, un 20 podría presentar una pubertad de inicio espontáneo o progresión espontánea. Sin embargo, un 80% de las niñas con síndrome de Turner van a requerir inducción de la pubertad. Entonces, en ese grupo, bueno, y en todos los otros grupos que mencionamos, es donde va enfocado este tratamiento que vamos a revisar en la presentación. ¿Hay forma de predecir que pacientes con síndrome de Turner van a evolucionar con pubertad espontánea o no? La verdad es que sí. Los niveles de FSH se han usado bastante, pero como para usarlo como indicador de evolución espontánea. ¿Cuáles son los objetivos de la inducción puberal? Primero que todo, lo que habíamos conversado, que garantizar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios con una maduración corporal y cerebral. Y lo que se intenta hacer es imitar el proceso fisiológico lo mejor posible. Para eso se requiere hacer un aumento gradual de los estrógenos de forma escalonada y avanzando gradualmente, tal como ocurre de forma fisiológica, en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, desarrollo uterino y de mama, y la maduración de la placa de crecimiento queremos que sea lo más fisiológicamente posible para obtener una talla adulta, ojalá no afectar por nuestra terapia la talla adulta, y también el funcionamiento psicológico. Los estrógenos, como se aumentan de forma gradual, la idea es alcanzar la dosis de sustitución de una mujer adulta en un periodo de 2 a 3 años. Otros objetivos son lograr un crecimiento uterino que permita un eventual embarazo en las mujeres que puedan conservar fertilidad o que tengan deseo de fertilidad, prevenir osteoporosis y patología cardiovascular, permitir una calidad de vida óptima desde el punto de vista psicológico y social, no perjudicar la talla final y aparte de los beneficios de los estrógenos en otros sistemas, como son la piel, el ánimo y el desarrollo intelectual. Entonces, siempre que se va a realizar una inducción puberal, hay que descartar causas tratables del hipogonadismo, y para ello tenemos que hacer un chequeo completo con una completa historia clínica, los antecedentes familiares detallados, evaluar el eje hipotálamo hipofisional con medición de gonadotrofinas, estradiol. El estradiol lo estamos usando como herramienta diagnóstica al inicio, pero también nos sirve para el seguimiento. Podemos realizar mediciones de inhibina D, de hormona antimuleriana, la ecografía ginecológica transabdominal en general. Al principio debe ir sí o sí cuando tenemos una paciente, por ejemplo, que inicia pubertad espontánea y no progresa, para descartar ciertas alteraciones anatómicas o evaluar restos molerianos. Sin embargo, después en el seguimiento, su frecuencia se recomienda de forma anual. Edad ósea también se recomienda realizar y obviamente el cariotipo sí o sí en toda paciente con retraso puberal y con talla baja. ¿Ya? La hormona antimuleriana, suelo mencionar que podría utilizarse como marcador de laboratorio para evaluar reserva ovárica. La inhibina D, si bien se ha utilizado con estos mismos objetivos, su utilidad es más limitada, dado que se ha visto que puedes tener niñas completamente sanas, pueden tener niveles indetectables. Entonces hay que ser precavidos ahí en su uso clínico. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es la inducción fisiológica de la pubertad que queremos hacer. ¿A qué edad la vamos a realizar? La verdad es que las guías recomiendan que sea individualizado. Pacientes que tengan una causa conocida de hipogonadismo, por ejemplo, la niña con síndrome de Turner,
se recomienda de entre los 11 y los 12 años, una edad ósea que esté entre los 11 y los 12 años, no mayor que eso. Ahora, las otras patologías hay que ir evaluando caso a caso, porque, por ejemplo, un paciente con retraso constitucional de crecimiento y desarrollo no se va a iniciar inducción puberal a esa edad. Primero, hay que hacer el diagnóstico, que ya lo vamos a hacer más tardío que los 11 años, descartar todas las causas secundarias y luego, si amerita inducción, va a ser en una etapa más tardía. En este gráfico, que en realidad fue un estudio publicado en el 2022, una revisión y un como punto de acuerdo de muchos de expertos de enfermedades endocrinológicas raras, se evaluó distintos estudios como acumulados a través de los años y que revisaron inducción puberal. Lamentablemente la mayoría de los estudios por frecuencia son en síndrome de Turner, entonces de ahí es de donde se extrapolan las conclusiones como inducción puberal en general. Pero hay bastantes estudios y de ahí vamos a sacar todas las conclusiones que vamos a ver en el resto de la presentación. Tenemos entonces que en la figura se evaluó la talla final de las pacientes en relación a dos momentos del inicio de la terapia estrogénica, de forma temprana y de forma tardía. Los estudios eran variables, tenían entre 7 y 26 pacientes y vemos que este concepto antiguo de que el inicio temprano de la terapia o de inducción puberal afectaba la talla final, se vio que no era significativo. En el fondo, un inicio temprano de la pubertad, que fue entre los 10 y 12 años, y un inicio tardío de la inducción puberal entre los 12 o más años, no tenía diferencia, o la diferencia no era estadísticamente significativa en la talla final de las pacientes. En este otro estudio se vio en el fondo también pensando en qué edad es mejor iniciar la pubertad, la inducción de la pubertad en relación al uso de terapia estrogénica de inicio temprano, entre los 10 y 12 años, y inicio tardío después de los 12 años. Vemos que en relación al IMC, este metaanálisis utilizó dos estudios del 2017 con 17 y 14 pacientes respectivamente, no son estudios grandes, pero sí se vio que el inicio del tratamiento de forma temprana con estrógenos presentaba en los pacientes un IMC más bajo, pero no era estadísticamente significativo. Entonces, tampoco podemos decir que el iniciar la terapia antes de los 12 años me afecte significativamente el IMC, o al menos no es estadísticamente significativo. Otra pregunta, aparte de la edad de inicio, porque entonces en cuanto a la edad de inicio, la verdad es que podemos partir en lo que antes se llamaba precoz, que es entre los 10 y 12 años, y en general la guía recomiendan 11 años, pero siempre individualizado. Ahora, ¿qué estrógeno usar? En el Congreso Europeo de Endocrinología Pediátrica del 2001 se realizó una encuesta a los especialistas sobre cuál era el estrógeno que ellos utilizaban para inducir pubertad. Los más utilizados fueron, como les muestro en esta diapositiva, el etiliestradiol, seguido por el 17-beta-estradiol, los estrógenos conjugados y el valeriato de estradiol. Ahora, todos ellos a los encuestados usaban en general por vía oral. Los expertos actualmente recomiendan usar los estrógenos, preferiblemente los estrógenos naturales, que son el 17-beta-estradiol, por ser más fisiológico. El 17-beta-estradiol es la forma natural secretada del estrógeno en el fondo y el que se liga al receptor. El etilinestradiol es un análogo y se fija a los tejidos diana de forma más prolongada. Y los otros dos son estrógenos sintéticos. En esta tabla muestro, esta tabla de un paper de la doctora Menéndez del año 2011, donde se muestra la presentación de los estrógenos disponibles en Chile. La verdad es que hay varios que están ya descontinuados, como se ve en los comentarios de la tabla, pero sí tenemos disponible el estradiol vía oral, que está disponible en comprimidos de 1 y 2 miligramos, y también tenemos disponible el estradiol en forma transdérmica, que de hecho fue lo que se usaron en la paciente del caso clínico. Los datos, o bueno, las formulaciones de los estrógenos transdérmicos están pensados en las mujeres posmenopáusicas. Y ese es un problema, o sea, sirve para la sustitución de la mujer adulta, pero es un problema para usarlo como herramienta inicial en la inducción puberal de las niñas. ¿Por qué? Porque las dosis son muy altas y habría que fraccionar, por ejemplo, parches en 8 segmentos, lo que hace más, o sea, un poco más engorroso su uso. Y como habíamos dicho,
el que el tratamiento de inducción sea escalonado es fundamental para lograr los cambios de forma gradual y no provocar una pubertad como muy precipitada, por todo lo que implica en la salud tanto física, metabólica como psicológica de la paciente. Ya. Entonces, vimos los estrógenos que tenemos disponibles, vimos que teníamos disponibles opciones orales y opciones transdérmicas. Entonces, la pregunta es, ¿qué opciones tomamos? ¿Qué usamos? En este estudio, el objetivo fue estudiar los efectos metabólicos de la administración del estrógeno oral versus transdérmico. ¿Y cuál es la base para estudiar esto? Se cree que como los estrógenos orales tienen un primer paso hepático, se acumulan a altas dosis a nivel de la vena porta y eso pudiese afectar la síntesis proteica, la lipólisis, la oxidación, podría afectar, por ejemplo, las concentraciones de factor de crecimiento, pero se vio que los estrógenos transdérmicos en niñas con síndrome de Turner, que en este caso este estudio era de niñas con síndrome de Turner, por al menos 6 meses se les dio a estas pacientes estradiol oral y a otro grupo estradiol transdérmico, y la verdad es que los resultados muestran que las tasas de oxidación en síntesis de proteína, de lípidos, de oxidación de lípidos, carbohidratos, no se vio afectado por ninguna de las dos vías. Es decir, no sería malo en ese sentido de la parte metabólica, no sería peor o más dañino para la paciente usar los estrógenos vía oral. Entonces, los estrógenos administrados vía oral versus transdérmica no mostraron diferencia en el metabolismo hepático para síntesis proteica, oxidación de lípidos y carbohidratos, y no se afectaron las concentraciones de factor de crecimiento que estaban recibiendo estas personas. Un poco siguiendo la misma línea, ¿cuál es la ideal vía de administración? Oral versus transdérmica. En esta tabla se muestra, de este mismo estudio en el fondo, los niveles de IGF-1, los niveles de colesterol o de los distintos componentes del perfil lipídico, y vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas en las concentraciones de hormonas de crecimiento y del perfil lipídico en los pacientes tratados con estrógenos, ya sea vía oral, conjugado o vía transdérmica. Entonces, la elección de la vía de administración no tendría la misma relevancia más que o sea, tanta relevancia como sí lo tiene la dosis, es decir, la dosis creciente, que es la que queremos imitar. Los estrógenos entonces se podrían usar, si tuviéramos las formulaciones transdérmicas disponibles, se podrían usar tanto vía oral como transdérmica para inducir la pubertad. La elegibilidad, por lo tanto, va a depender de las presentaciones que tengamos en el lugar donde estemos trabajando. Y en este nuevo gráfico que les presento aquí, se evaluó la vía de administración en relación a la progresión en los estadios de TAC. Acá lo que ellos vieron es si los estrógenos orales conjugados versus los transdérmicos tenían diferencia en alcanzar el grado 3 de Tanner de mamas en las niñas, que también eran niñas con síndrome de Tanner. Si bien fueron 2 estudios de 5 y de 6 pacientes del año 2009 y 2014, la verdad es que tampoco hubo diferencia significativa en los dos grupos. Acá en este nuevo gráfico de un estudio realizado, publicado en el 2009, les muestro un estudio donde el objetivo fue comparar si los estrógenos conjugados orales versus transdérmicos tenían un impacto en la densitometría mineralosa de los pacientes, es decir, la vía de administración en relación a la densitometría. También el crecimiento uterino y entre otros objetivos, pero que no los mencioné para términos prácticos de esta diapositiva. El estudio también era en niñas con síndrome de Turner, en donde, o sea, que este estudio también es en niñas con síndrome de Turner, y los resultados se lograron inscribir o seleccionar 12 niñas. Se vio que los estrógenos transdérmicos, el uso de estrógenos transdérmicos o la inducción por esta vía resultó en un cambio significativamente mayor en la densidad mineral ósea a nivel de columna vertebral a los 12 meses del tratamiento con los estrógenos en comparación con el uso oral con el uso oral de estrógenos conjugados. Ahora, la verdad es que si bien es un cambio significativo que se vio, no sabemos qué repercusión clínica va a tener esto en los pacientes, dado que las pacientes con estrógenos, inducción puberal con estrógeno oral, igual tienen una buena densidad mineral ósea, o sea, no alterada. Entonces, el que a nivel de columna vertebral, con el uso de los estrógenos transdérmicos sea mejor,
no se sabe si tiene o no alguna repercusión clínica positiva para la paciente. También se vio que la longitud uterina en este estudio de las pacientes que usaron inducción con estrógenos transdérmicos era mayor a la longitud obtenida por estrógeno vía oral. Continuando entonces con la vía de administración, un ensayo autorizado con un N de 20 comparó el 17 beta-estradiol en transdérmico y vía oral y la terapia con estrógeno conjugado, vía oral en el fondo, para evaluar como el impacto en el perfil metabólico, que un poco lo habíamos visto en un estudio anterior, es decir, en el perfil como lipólisis, o sea, claro, lipólisis, factores de crecimiento, todo lo que supuestamente se podría afectar si uno usa los estrógenos orales versus los transdérmicos. Y como conclusión, se vio que el tratamiento con 17 beta-estradiol transdérmico resultó en niveles más altos de estradiol. El número de pacientes era limitado, eran solo 20, pero no, o sea, si bien las concentraciones de estradiol medidos en las pacientes eran mayores si se usaba la térmica, sus efectos metabólicos, como los ya mencionados, no eran mejores en el fondo, eran muy similares. Ahora, en cuanto al uso de estrógenos en la inducción y cáncer de mama, otro punto a revisar, en este estudio se evaluó el riesgo de neoplasia en mujeres con síndrome de Turner, el riesgo de neoplasias en general en el fondo. Este estudio fue, o sea, esta comparación analizó muchos estudios, entonces el N fue bastante grande, de 1.156 casos. Vemos en la curva o en el gráfico A el riesgo de cáncer en toda la cohorte de las pacientes seleccionadas en comparación con los controles de la misma edad. Y en la curva B o en el gráfico B vemos el riesgo de neoplasia benigna en toda la cohorte de las pacientes con síndrome de Turner, perdón, en comparación con los controles. La verdad es que el riesgo en general de cáncer en las mujeres con síndrome de Turner es similar a la población control. Lo que sí se vio que es un poco mayor en el fondo es la presencia de cáncer de piel, las neoplasias benignas de piel. Pero el cáncer en general y el cáncer de mama en la paciente con síndrome de Turner que ameritaron inducción puberal no es mayor respecto a sus controles sanos. En cuanto a los estrógenos y crecimiento, debemos recordar que los estrógenos en el crecimiento, en la placa de crecimiento, tienen un efecto bifásico. Estimulan inicialmente el crecimiento cuando lo tenemos, se usa dosis baja, y eso se logra con aproximadamente, o sea, hablamos de dosis baja con dosis de 0,25 a 0,5 miligramos de estradiol por día, y a dosis altas que ya son dosis mayores de 1 miligramo por día, los estrógenos sobre la placa de crecimiento provocan el cierre del cartílago. Entonces, como habíamos visto a qué edad iniciar, se pensaba que si uno lo iniciaba muy precozmente, los pacientes le comprometían su talla final. Ya sabemos que no, y sabemos que son fundamentales el uso de estrógenos para una adecuada maduración ósea, para favorecer el cierre adecuado del cartílago de crecimiento y para favorecer la adecuada adquisición de la masa ósea. Entonces, estrógeno y crecimiento son fundamentales. El uso de la inducción de forma precoz versus tardía no me afecta de forma estadísticamente significativa la talla final. Entonces, acá continuando con el ítem de estrógeno y crecimiento, en este estudio, en el fondo se comparó el uso de estrógenos, o sea, claro, se comparó el uso de estrógenos y la talla final y en relación al uso de no estrógenos en pacientes con síndrome de Turner. Pero la verdad es que no usando estrógenos vamos a obtener sí o sí una talla final mejor, pero nos perdemos todos los beneficios o no le entregamos a la paciente todos los beneficios de la inducción puberal que hemos mencionado. Entonces, un poco esto es como que pasa por una línea de no efecto, porque si bien no le damos estrógeno, la talla de la paciente va a ser mejor, vamos a tener menos salud ósea, menos salud cardiovascular, todos los impactos emocionales sociales de no tener una pubertad en nuestra paciente y además considerando que la talla sigue un carril de tratamiento paralelo como lo es el uso de hormona de crecimiento. Es decir, si bien el uso de estrógenos puede afectar la talla final, hay otras vías disponibles de tratamiento. Y si usamos los estrógenos, ya sea vía oral o transdérmica, de forma escalonada,
no vamos a comprometer la placa de crecimiento, sino que vamos a imitar este efecto bifásico de los estrógenos en el cartílago y no vamos a provocar iatrogenia. Perdón. En cuanto al uso de estrógeno y útero, el útero prepúber de las niñas con síndrome de Turner se ha visto que es similar al de los grupos controles. Es decir, si le hiciéramos una ecografía a los 7 años a un grupo sano y a un grupo con síndrome de Turner, tendrían en promedio las mismas dimensiones uterinas. Sin embargo, en este estudio que se publicó en el 2021, se observó el tamaño uterino en las niñas con síndrome de Turner a las que se les realizó inducción puberal comparado con el grupo sano, y se vio que sí el promedio o el tamaño uterino alcanzado post-inducción, una vez completada la inducción puberal, era menor. ¿Ya? En el fondo, el útero maduro, aunque esté maduro con descamación cíclica, aunque se haya completado la inducción puberal, suele ser de menor tamaño que en los grupos controles. La verdad es que busqué si es que esto tenía implicancias clínicas en la posibilidad de embarazo, por ejemplo, pero en general las pacientes que tienen un hipogonadismo, síndrome de Turner o cualquier otra patología, van a tener muchas otras complicaciones que afectan su fertilidad y su capacidad reproductiva, más que el tamaño uterino mismo. Entonces es difícil decir que, no debiéramos decir que solo por alcanzar un tamaño uterino más pequeño le negamos una capacidad reproductiva. Por ejemplo, las niñas con síndrome de Turner que tienen una cardiopatía parten con una contraindicación de embarazo por el alto riesgo que implica en ellas. Entonces, probablemente por eso mismo no se han evaluado esto, como no se ha planteado realizar este tipo de estudios. En cuanto a estrógenos y salud cardiovascular, un poco resumir lo que habíamos dicho, que los estrógenos vía oral versus transdérmico tienen similares efectos en la mineralización ósea de las caderas, excepto en la columna, donde se encuentra una densidad mineral ósea un poquito mayor en los pacientes que usan los estrógenos vía transdérmica. Los estrógenos tienen similares efectos oral versus transdérmico en la composición corporal, en el IMC, en el perfil lipídico, glicémico, recambio de proteína y lipólisis. Obviamente eso incluye la síntesis de factores coagulantes, procoagulantes, anticoagulantes, etcétera, a cargo del hígado. Bueno, y aquí está el gráfico resumido de el impacto en el fondo de los estrógenos orales versus transdérmicos en la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Lo que se vio es que el aumento es de 0,09 gramos por centímetro cuadrado, con una diferencia significativa, estadística significativa. En cuanto a la importancia de la inducción puberal para pubertad y cerebro, sabemos que la pubertad está asociada con numerosos cambios físicos, psicológicos y sociales, y hoy en día el uso de resonancia magnética funcional ha permitido evaluar en el fondo cómo el cerebro del adolescente va cambiando a nivel que progresa en los distintos estadios de Turner. Y bueno, no lo mencioné, pero más atrás puso una tablita donde veíamos cómo los estrógenos también van variando hacia el alza, a nivel que van aumentando los distintos grados de estadios de Turner. Entonces, en el fondo, el tener una inducción puberal escalonada, fisiológica, me favorece que el cerebro de mi paciente transite desde una forma estructural, funcional, de niña a adulta, de una forma mucho más fisiológica, para todo lo que ello implica en cuanto al comportamiento, a la adquisición de conocimiento, al comportamiento en público, a la adquisición de la personalidad, etcétera. O sea, es súper importante, mucho más de lo que pensamos, que esta inducción va a reducir en la paciente no solamente cambios físicos, sino que también cambios a nivel cerebral. Y esto es súper importante transmitírselo al padre y a la niña, porque muchas veces los pacientes alrededor de los 18, 20 años se ha visto que se dan cuenta que si no reciben su terapia, no reciben su terapia porque tienen una mala adherencia, van a tener conductas infantiles, van a tener como conductas no de adulta, aunque tengan una edad adulta, y es porque en el fondo quizás no les explicamos claramente que el tratamiento cumplía como todos estos objetivos transversales, no solamente los cambios físicos. En esta figura se ilustra de modo como más esquemático cómo evoluciona el progreso del cerebro adolescente hacia la edad adulta. El desarrollo siempre comienza con procesamiento social y afectivo que van añadiéndose posteriormente
como comportamientos más estructurados, más razonados. El adolescente aprende lo que es la inhibición. Y esto se sabe que tiene que ver, o sea, está demostrado que tiene que ver con el cambio en las concentraciones de forma progresiva de los estrógenos. Es decir, si la paciente tiene una inducción eh, que se detiene, su maduración neurológica o cerebral también se detiene. Ahora, todos los temores en relación al uso de estrógeno, la verdad es que no aplican a la población infantil directamente tal, sino que son extrapolados de, en general, pacientes adultas posmenopáusicas. Y vienen de las experiencias con el uso del letriniletradiol, donde se ha visto que las pacientes presentan mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, mayor riesgo cardiovascular, aumenta la síntesis hepática de la SHBG y los reactantes de fase aguda. En el síndrome de Turner se cree que, o sea, se propone que aumenta el riesgo de hipertensión y de diabetes. La radioterapia cerebral, por ejemplo, aumenta el riesgo de accidente vascular encefálico, pero en el fondo ese es un riesgo propio de la radioterapia, no de los estrógenos que estamos usando en un paciente con hipogonadismo de causa secundaria a un tumor. Y el otro temor del uso de los estrógenos es que tienen más riesgo de desarrollar mamas tuberosas. Pero si uno usa el tratamiento de forma escalonada, este riesgo es nulo y pasaría a ser igual que en la población general en el fondo. Una paciente sana también tiene riesgo de desarrollar esta anomalía en el desarrollo mamario, que son las mamas tuberosas. En cuanto al uso de las progestinas, la recomendación es iniciarla a los 2 a 3 años de que iniciamos la inducción o en el momento en que el paciente presenta sangrado. Se deben preferir las progestinas naturales. Las disponibles son la dihidrogesterona, que es el Dufaston de las marcas más conocidas. También tenemos progesterona micronizada o medroxiprogesterona. Entre ellas, el uso, o sea, la elección es a gusto del clínico. Se recomienda usarla por periodos continuos de 5 a 10 días y suspender, ¿ya? Y obviamente las progestinas las usamos con la estrategia de proteger el endometrio, ¿ya? O sea, como que se sabe que si tenemos solo uso de estrógenos sin oposición, va a haber mayor riesgo de cáncer de endometrio. Y la vía de administración puede ser vía oral, vaginal, transdérmica, intranasal o intramuscular, la realidad la que tengamos disponible. La mayoría de los protocolos prefiere el uso por 10 días, administrado cíclicamente, es decir, 10 días de uso, 20 de descanso, y puede ser también mes por medio como lo estaba usando nuestra paciente. En general, en esta guía, en esta publicación del año 2022, se recomendaba cambiar al tratamiento de inducción, o sea, cambiar el tratamiento de inducción puberal al uso de terapia de reemplazo hormonal en las mujeres adultas y mantenerlo hasta la menopausia idealmente. ¿Cuáles son los esquemas de estrógenos vía oral disponibles en Chile? La verdad es que el 17-beta-estradiol es ampliamente disponible en presentaciones de 1 miligramo y 2 miligramos. El uso es escalonado desde 1/8 de la dosis de 2 miligramos hasta completarla. El periodo en que se completa varía, puede ser entre 2 a 3 años, y lo importante es que más o menos a los 2 años o al presentar el sangrado se inicie el tratamiento con Dufaston o progesterona, sin olvidar que independiente de dónde nos quedamos con la dosis de estradiol, debemos seguir aumentándola hasta llegar a nuestra dosis ideal recomendada, que son los 2 miligramos. El esquema transdérmico, las presentaciones disponibles no permiten indicar fácilmente las dosis iniciales, sí las dosis después mayores, por lo que uno pudiese iniciar vía oral y cambiar a vía transdérmica en el segundo o tercer año si los tenemos disponibles. En cuanto a qué monitorizar en nuestros pacientes que tenemos en inducción puberal, obviamente el estadio puberal, lo que buscamos es que sea gradual, no muy agresivo, y la respuesta es muy variable caso a caso. Hay pacientes que con dosis de 0,25 miligramos presentan un estadio de mama en 6 meses cambian de 1 a 3, versus otras que requieren al menos 6 a 12 meses para avanzar recién un estadio de Tanner en mama. Debemos vigilar la presión arterial, como en toda paciente que está con tratamiento estrogénico, verificar la velocidad de crecimiento, medición de LH, PCH, estradiol. El estradiol en general es una buena herramienta para ir correlacionando con la evolución clínica. Y otros exámenes como la ecografía pélvica, la era ósea, la densitometría mineral ósea, se recomiendan chequearla de manera anual.
Y el control clínico tiene que hacerse cada 3 a 6 meses y recordar que la respuesta o la progresión es individualizada. Entonces, como conclusión, la condición de hipogonadismo conocida tiene que tener sí o sí un estricto seguimiento por el clínico, ya desde los 8 años en la niña, bueno, desde los 9 años en el niño, que es la edad en que debería iniciarse la pubertad. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos a las distintas patologías, en pesquisar si es que el inicio de la pubertad es espontáneo o no, y si no, iniciar la inducción. Esta inducción es individualizada, considerar desde los 11 años en las niñas, pero obviamente hay que evaluar caso a caso según la patología y según otras enfermedades concomitantes que esté presentando la paciente en ese momento. El manejo de las pacientes que presentan DSD debe ser, como siempre, multidisciplinario, por lo tanto, y acordar el mejor momento de la inducción puberal. La inducción siempre, sea cual sea la patología de base, debe ser escalonada y con estrógenos naturales, como el 17 beta estradiol, con un enfoque que busca de forma escalonada llegar hasta la dosis óptima de 2 miligramos. No se recomienda nunca el uso de anticonceptivos orales combinados para inducir la pubertad. Luego de 2 años es el momento de introducir la progesterona cíclica, o bien si la paciente presenta un sangrado espontáneo. Recordar que en esos momentos, si no he alcanzado mi dosis óptima de estrógeno, la puedo seguir aumentando en el seguimiento. Y por último, la inducción puberal con estrógenos orales es similar a su efecto, en el fondo, en comparación a la vía de estrógenos transdérmica, excepto en el tamaño uterino alcanzado, que se vio que por vía transdérmica el tamaño uterino suele ser un poquito mayor, y en la densidad mineralosa de columna lumbar, que también es un poquito mayor. Pero en el resto de los factores, de los elementos investigados, como salud cardiovascular, concentraciones de hormonas de crecimiento, IMC, talla final, etcétera, no hay diferencias entre ambas vías de uso. Eso.